Quiero darle la bienvenida a un hombre que hoy pondré en la agenda de México, así lo veo, el tema de los agustinos. Hoy un papa agustino nos representa en el mundo. Eso no había sucedido hace tiempo. Venimos de un papa abierto al mundo, abierto a los temas de conversación, abierto a poder ampliar el criterio de la Iglesia, desde las minorías hasta los cambios climáticos y todo lo que ya sabemos. Y la pregunta que cabría, padre Marco Antonio Luna, prior provincial de los agustinos en México, es siendo el Papa León XIV, un papa agustino proveniente de Chiclayo, nacido en Chicago, proveniente de un Chiclayo en donde ha sido misionero, párroco, y que se le ve un hombre de misión, de misiones, se le ve un hombre con unos niveles de humanismo importante. ¿Será que tenga que detener algo de esos cambios que hizo el Papa Francisco? ¿Cuál crees, prior, con el enorme respeto, siendo tú agustino y conociéndolo, me imagino que debes de conocer al Papa León XIV, ¿tendrá que revirar los cambios? ¿Tendrá que irse a una parte más conservadora? Bueno, primero, muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Gracias por estar aquí. Saludos a tu auditorio que amablemente nos están escuchando. Todo lo que aquí pueda yo mencionar, hablar, siempre entrará en el plano de lo especulativo. Claro. Un poco acercándonos al conocimiento que tenemos del Papa León XIV, y lo que digamos pues se queda en ese plano. Es muy temprano para poder decir o aseverar algunas cosas. Sin embargo, como lo ha señalado bien, el Papa tiene un conocimiento de la realidad de los marginados muy profunda, porque él, viviendo en Chicago, estando con los agustinos en Chicago, él decide irse a misionar a Perú, y entonces él caminó con la gente pobre, conoce la realidad perfectamente de América Latina, una América Latina que sufre, una América Latina pobre, una América Latina con gobiernos ricos, pueblo pobre, toda esa situación que la Iglesia conocemos perfectamente. Entonces, en ese sentido, tiene una continuidad con el Papa Francisco, sin duda alguna. Pero sobre todo lo que considero yo que va a ser el Papa, ayer celebramos nosotros, hay dos celebraciones claves importantes para entender el quehacer de la Iglesia, que fue la solemnidad de la Ascensión del día de ayer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde San Lucas está narrando cuando Jesús asciende al cielo. En ese momento se aparecen unos ángeles y les dicen: ¿qué se quedan ahí mirando? Vayan y anuncien. Y el próximo domingo celebraremos Pentecostés, cuando es que el Espíritu Santo desciende y entonces comienza la misión de la Iglesia. Entonces, esencialmente, la Iglesia debe entenderse como misionera, como ir al encuentro del otro. Entonces, lo que está representando León XIV es recuperar esa parte esencial de la Iglesia. Si la Iglesia le quitamos esa parte misionera, que el Papa Francisco de alguna manera lo decía a los sacerdotes, a los obispos, tienen que oler a ovejas, tienen que acercarse al pueblo. En el fondo estaba hablando de esa misión. Es que San Agustín, esto es vital. A ver, San Agustín hablaba de buscar la verdad en el interior. Sí. Esa es la propuesta del Papa León XIV. Es la propuesta de León XIV, de adentrarnos en el silencio, dejar el ruido y buscar a Dios en nuestro interior. Ahí se encuentra la verdad, ahí habita la verdad. Y una persona que tiene ese encuentro con Dios lo transmite. ¿Recuerdas al Papa Juan Pablo II cómo transmitía una paz? Como igual Francisco, este Papa igual lo transmite, porque lleva a Dios a la verdad
ha llegado a la verdad en su interior. Ahora, prior provincial de los agustinos en México, ¿cómo? Esto me parece un acto bien difícil, por eso recurrimos a tu sapiencia, pues. ¿Cómo ir a la interioridad si hay en el mundo moderno tantísimo ruido y tantísimas distracciones? Hay un elemento que, por ejemplo, parto de los jóvenes que tenemos en formación al sacerdocio. Ajá. Nosotros les quitamos los celulares y a veces un poquito se quejan, es natural de que un poquito dicen, no puede ser que estemos en esta situación, en este mundo moderno, donde tenemos que estar al día en tantas cosas. Y lo que yo les argumento es, no te lo quito porque tú no estés al día, te lo quito porque necesitas tiempo para ti, para el silencio y para el encuentro con Dios, solamente desde el silencio. Entonces, por eso se los quitamos. Se los prestamos sábado y domingo para que se comuniquen con sus familiares, pero se los quitamos, esa es la intención de que tengan el silencio, porque parece ser que no podemos estar sin música, sin ver algo, sin nada, sin ese ruido exterior. Entonces necesitan el silencio para encontrarse consigo mismo y encontrarse consecuentemente con Dios. Cuando uno empieza a hacer esa introspección, descubre uno tantas cosas de su persona y ahí descubres a Dios que te está diciendo, eres esto, claro, hablando de virtudes y defectos que podemos encontrar como todo ser humano. Porque fíjese, estás tocando un tema muy interesante porque el papel de los jóvenes, estos jóvenes que tú tienes a cargo, de hablarles de esta importancia del silencio, ¿qué papel tienen los jóvenes en la iglesia hoy? Yo he visto, hemos trabajado con jóvenes, como agustinos estamos en diversas partes de la República Mexicana. Por un lado son los jóvenes que ya entran a formar parte de nosotros en los estudios de los que te hablaba inicialmente, pero con los jóvenes en general que se acercan a nuestras parroquias y que, como te decía, estamos en diversos lugares, yo he notado una sed de Dios. Requieren o buscan mucho el encuentro con Jesús sacramentado. Se nos piden eso, tener horas santas, vaya, para que me entiendas. Ese momento de estar a solas con el Señor. Desean mucho eso y eso me ha sorprendido bastante. Hablo de número reducido de jóvenes, pero aún ese grupo reducido de jóvenes que tenemos en las parroquias, que hemos comenzado a trabajar aquí en la Ciudad de México, están sedientos de eso, sedientos de Dios. No tanto de discursos, de enseñanzas, que sí las piden un poco y es necesario, pero sobre todo buscan esos momentos de oración, de estar una hora, media hora con el Señor. Eso me ha llamado la atención mucho. Fíjese, prior, que desde mi trinchera, padre Marco Antonio Luna, como periodista cubriendo tanto la muerte del Papa Francisco como el Habemus Papa de el padre Roberto, ¿no? El padre Claro. León XIV, el Papa, perdón, había una parte evidentemente objetiva de los hechos. Pero hubo una subjetiva en donde dije, justamente por lo que veo, por lo que sé, por lo que me toca en esta trinchera, ¿cuánto amor falta en el mundo? Sí. Fue esa parte subjetiva de decir, necesitamos volvernos a ver más los unos a los otros, tocarnos, acercarnos, más amor, más compasión, más entrega. Vivimos demasiada violencia, buscamos la violencia, atacamos a los que no creen o no piensan lo mismo que nosotros. Ven nada más los movimientos antisemitistas que hay en el mundo. Y entonces cuando vi el rostro del Papa León XIV, dije, creo que puede ser una gran oportunidad, porque justamente se puso León XIV. Después del Papa León XIII, que juntó la espiritualidad con la ciencia, con la realidad, con la vida misma, con lo que nos rodea hoy. Sí, de manera subjetiva, el Papa nos está diciendo desde el nombre, ¿no? que toma León XIV,
que como agustinos, pues quizás soñamos que se llamase Agustín, pero bueno, él tiene sus razones, pero tiene algo muy profundo. En el fondo quiere mostrar el diálogo con el mundo, así como lo hizo León XIII, la Revolución Industrial. Claro, Ahora 1800 finales. ahora quiere acercarse a dialogar con el mundo y recuerdo mucho las palabras que le dijo a los periodistas, quitar de su léxico, de sus palabras, la guerra, quitar la división y quitar las ideologías. Fueron 3 palabras muy sencillas, pero si las analizamos muy profundas, ¿qué es lo que padece el mundo? Un mundo dividido, un mundo que si no pensamos como los demás, nos atacan, nos agreden, nos tachan de un montón de cosas. Y en el fondo el Papa está entrando por ahí, poco a poco. Vamos a anuncios QTF y regresamos. Padre Marco Antonio Luna, prior provincial de los Agustinos de México. Habría sido, tienes razón, padre, habría sido muy bello que se llamara Agustín. No Sí. lo había pensado. Por ustedes, por Sí, todos claro. ustedes en el mundo. Claro. Volvemos. Ay, para mí es un honor compartir este micrófono con el padre Marco Antonio Luna, prior provincial de los Agustinos en México. Fíjense nada más este dato, padre, para corroborarlo contigo. Ha habido 2 papas más, o 3 de la Orden de San Agustín, uno que fue Alejandro IV, otro Adriano VI, otro que mencionaste, Gelasio I. Gelasio I, y este. Es nuestra historia como agustinos, es un poco complicada. La trataré de explicar rápidamente. Los monasterios que funda San Agustín en el siglo IV, con la invasión de los bárbaros, después de los musulmanes y tantas invasiones que sufrieron, sencillamente esos monasterios desaparecieron. Posteriormente, en el siglo, digamos desde el siglo XI, XII y XIII, o desde el IX, había grupos de monjes, sobre todo en la zona de la Toscana, en Italia, que estaban bajo el régimen de la regla de San Agustín. Entonces estaban agrupados. De ahí, de esos monasterios, surge Gelasio I, pero todavía no era la orden de San Agustín, fue el Papa Inocencio IV quien dice, digámoslo de manera sencilla, a ver, todos esos grupos que están bajo la regla de San Agustín, únanse. Que es la vida en común, la búsqueda interior de Dios y la caridad. Caridad y servicio a la iglesia. Fraterna, entonces, claro. Viene esta unión en el 1244. Entonces, los junta y entonces a partir de 1244 es como, estamos ya como una orden como tal. Entonces, por eso digo, es el primer papa en sentido estricto agustino, que ya se forma la orden de San Agustín, que forma parte del grupo de las órdenes mendicantes del siglo XIII. Fíjense qué curioso, entonces, la siguiente información. El Papa actual se hace llamar León XIV por el antecesor León XIII, que junta esta espiritualidad con el mundo moderno, con el pensamiento, con la ciencia, poder hacer del ser humano un ser más integrado en el mundo que lo rodea. Y él toma este nombre y no Agustino o Agustín, porque fíjate que ahorita que estabas diciendo, nos hubiera gustado, nos habría gustado que fuera Agustín o Agustino. No ha existido un Papa Agustín en la Iglesia Católica. No ha existido. No, pero aquí hay algo interesante y es lo que hay que entender, digo, ese es un gusto personal que lo externo, ¿no? Pero evidentemente lo que yo he señalado, que mucha gente quizás no lo sabe, desde luego ustedes por la información que constantemente están adquiriendo, previo al cónclave están las congregaciones, que es la reunión de grupos de cardenales donde reflexionan cuáles son las necesidades de la iglesia. De manera que cuando ingresan al cónclave, ya van ellos con una idea de qué necesita la iglesia y qué perfil puede cumplir
la iglesia. ¿Y qué necesita la ante iglesia? las palabras o lo que hemos venido hablando, que lo poco que ha mostrado el Papa León XIV, paz, unidad, fraternidad, amor. Paz, unidad, fraternidad y amor. Amor. Esas, digamos, son lo que podemos rescatar de sus discursos, de lo que ha dicho, porque él comenzó con las palabras de Jesús. La paz les dejo, mi paz les doy. Y es la paz que necesita al mundo, y el mundo necesita unidad. Y los agustinos, en nuestra espiritualidad, somos expertos en la unidad. Aquí me parece muy interesante. A ver, los mendicantes son los únicos que pueden confesar aborto y haber matado a alguien, porque no cualquier sacerdote lo puede hacer. Precisamente los mendicantes surgieron como un grupo que intentaba renovar la iglesia desde entonces ante los abusos, ante la relajación moral que se estaba llevando a cabo, que sucede muchas veces humanamente. Y además de eliminar esa cuestión, una de las tareas es llevar el evangelio a aquellos lugares donde era necesario. Entonces, imaginemos en ese momento poder ir a algún lugar y perdonar los pecados que son o que exclusivos del obispo, era imposible. Entonces el Papa concede a las órdenes mendicantes, que son franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas, por decir algunos, somos las órdenes mendicantes, que tenemos ese privilegio, pero por esta razón histórica, de que como iban a lugares muy lejanos, el obispo jamás iba a ir a esos lugares. Entonces, al enfrentarse a ese tipo de pecados, se otorgó ese privilegio de poder perdonar, y hasta ahora lo mantenemos. Ahora, sabiendo que íbamos a estar juntos, padre Marco Antonio Luna, frente al público más inteligente de la radio y la televisión en México, y como prior provincial de los agustinos en México, me preguntaba hoy en la mañana, arreglándome para venirme aquí a este encuentro del programa ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué es lo que más alegría le ha dado a tu vida, a su vida como prior? Al principio fue mucha alegría, fueron saltos de gusto, sin duda alguna. Posteriormente empecé a caer en la cuenta que venía una gran responsabilidad. ¿Cuál es el gusto que ahora me da? Que la espiritualidad agustiniana sigue viva, la espiritualidad agustiniana sigue presente. En otras palabras, San Agustín tiene mucho que decir al mundo. El Papa en la Eucaristía de apertura de su pontificado, de inicio de su pontificado, comenzó con una frase, si la recuerdas, de San Agustín, después del saludo protocolario: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ahí nos muestra, por un lado, un aspecto antropológico muy profundo. Nos habla que el ser humano está abierto a la trascendencia y es una parte integral del ser humano. Hemos sido creados por Dios, a Dios le pertenecemos, y nuestra plenitud se encontrará solamente en Dios. Entonces, habla no solamente de un aspecto que digamos teológico, aspecto de la fe, habla de un aspecto antropológico, que valdría la pena sentarnos a dialogar, a reflexionar, decir, el hombre está abierto a la trascendencia, y si tú se lo quitas, le estás cortando algo importante de su vida. Y yo les decía ayer en la misa, por ejemplo, yo que viví en Italia, me llamaba mucho la atención de hablar de una educación laica. Ahí hablar de una educación laica implica, no te voy a obligar a que tú tengas una determinada fe, pero eso no implica que tú no tengas fe. Y como se maneja en México es nada, cero religión. No. Ahí estás cortando una parte esencial del ser humano. Yo entiendo y estoy de acuerdo, no podemos obligar a tener una determinada fe, pero no podemos quitarle esa fe a las personas, esa apertura a la trascendencia que encierra esa frase de San Agustín.
¿En qué momento San Agustín, momento histórico, momento global, momento existente, pues, físicamente, cuando está San Agustín, hay cosas muy importantes de temas que él toca? Habla de la fe, de la búsqueda de la verdad en el interior, de la gracia divina, de la importancia de la gracia divina, de la influencia del pecado original en la naturaleza humana, lo que estábamos diciendo ahorita del aborto o del asesinato. Pero ¿en qué momento dice esto? Porque entiendo que no es un momento en donde esto parece ser importante. ¿De San Agustín? Sí. No, desde luego, él enfrenta situaciones históricas de su tiempo, ¿no? Eso es importantísimo, que ojalá por tiempo vengas a platicarnos la historia en sí de San Agustín. Sí, valdría la pena, pero evidentemente la defensa de la vida siempre ha estado y se encuentra en todos sus escritos. Eso, así que hablemos de una situación concreta, ¿no? Como actual, es difícil encontrarla. Podemos encontrar referencias a la defensa de la vida. ¿Qué es lo que a ti te llama de San Agustín? Porque pudiste haber estado, lo platicábamos hace un momento, franciscanos, carmelitas. ¿Por qué resultas, como padre Marco Antonio Luna, llegar a San Agustín y ser prior actual provincial de los agustinos en México? Cuando se conoce a San Agustín y comenzamos a ver el fondo de su estilo de vida, enamora, sencillamente. Por ejemplo, él nos habla, uno de los elementos esenciales de cómo vive un agustino es siempre en comunidad. Tenemos que vivir siempre en comunidad, pero algunos dirán, bueno, los franciscanos, los carmelitas e incluso los diocesanos pueden vivir en comunidad. Sí, pero para ellos es un medio para realizar un fin, y para nosotros es un fin en sí mismo. Porque San Agustín tiene una frase que dice, en cada letra, en cada palabra de la Sagrada Escritura no encuentro otra exigencia que la vivencia del amor. Ahora viene la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo vivirlo? Viviendo juntos. Juntos. Tocándonos, estando diario, el cara a cara, el roce diario. Es ahí donde se vive el amor. Hay un detalle en San Agustín. En su regla, él no tiene muchos, digamos, aspectos ascéticos de mortificación, de esto. No, San Agustín, no. Dice, el hecho de vivir en comunidad ya es en sí una manera de vivir ese aspecto. Yo te pediría, padre Marco Antonio Luna, que vengas más seguido al programa ¿Qué tal, Fernanda? Necesitamos escuchar mensajes de amor. Necesitamos escuchar que podemos vivir juntos. Yo tengo una frase, tratando de resumir un poco esto, que digo siempre a la gente que quiero, nos tenemos. Nos tenemos es esto de tú y yo podemos juntos. Claro. Estar siempre, acompañarnos, ser el uno para el otro. Nos tenemos, pero sí creo que necesitamos volver a encontrarnos. Permíteme, por favor, despedirte, pero solo por hoy. ¿Nos vemos pronto? Claro que sí, claro. Gracias. Que sí, Fernanda. Padre Marco Antonio Luna, gracias por estar aquí, prior provincial de los agustinos en México, en una visita muy importante al programa ¿Qué tal, Fernanda? Hasta pronto.